Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Hoy voy a salir más temprano a hacer mi programa diario de reflexiones en movimiento. Y déjenme salir a un terreno más plano y menos accidentado que este, para entonces empezar a hablar con tranquilidad. Bueno, el tema de hoy pretende abordar algo que he estado reflexionando recientemente y que tiene que ver con las opiniones de múltiples colegas que salen en las redes sociales en forma muy similar a mí, que salgo diariamente a hablarles sobre diferentes tópicos, algunas veces de salud, a veces no de salud, y que a pesar de haber estudiado medicina y ser médicos, entre comillas, científicos, parecen a veces desviarse de lo que ahora, hasta estos momentos, hemos empezado a llamar desde hace varios años la medicina basada en evidencia, ¿no? La medicina es un arte con un componente científico importante. Yo diría que la expectativa de todo el mundo que va al médico es que el médico sea lo más científico posible. Lo que pasa es que las ciencias puras a veces no encajan perfectamente en muchas de las decisiones que los médicos toman, porque si no fuera muy fácil, simplemente con una serie de ecuaciones cualquier médico podría ejercer la especialidad de médico, la profesión. Pero la medicina tiene un componente artístico, entendiendo por artístico un componente que tiene que ver con la interacción con un ser humano variable. Variable en términos de lo que se llama la variabilidad biológica, pues, de que no hay dos pacientes iguales. Más un término que se acuñaba mucho cuando yo estudiaba medicina es que no hay enfermedades sino pacientes. Para decir que uno no puede decir yo estoy viendo una vesícula biliar litiásica. No, yo estoy viendo un paciente con una vesícula que a veces se puede comportar típicamente, a veces se comporta atípicamente. Es el mismo problema médico, pero a veces tiene matices diferentes en una persona que en otra. Eso lo hace pues un poco diferente a las ciencias duras, como son la física, la química y otras ciencias matemáticas, que son muy precisas, ¿no? La ecuación solo tiene una solución y una sola. Y siempre que actúan los diferentes elementos, siempre se obtiene el mismo resultado. La medicina no es así, no es matemáticamente correcta y probable. Por lo tanto, trabajamos básicamente con estadísticas. Lo que llamamos nosotros que algo funciona es que estadísticamente funciona. O sea, que funciona en la mayoría de los casos, pero no en la totalidad de los casos. Sin embargo, practicar la medicina sin el método científico, simplemente dejándose llevar por la intuición, por la tradición o por la fascinación, nos pone en un sitio muy complicado, que es como se practicó durante muchos siglos en lo que se llamaba la etapa mágico-religiosa de la medicina, donde en realidad los médicos lo que hacían era tratar de adivinar, y a toda enfermedad o a todo problema de salud le asignaban aspectos mágicos o religiosos, y en función de eso se les ocurría cada locura que hoy por hoy nos quedamos horrorizados de lo que hacían los médicos en el pasado con los pacientes. Como decíamos nosotros en la escuela de medicina, se salvó a pesar del médico. Se salvó a pesar del médico. Sí, porque a veces uno no sabe si lo estaba matando la enfermedad o lo estaba matando el médico, con sus inventos y sus locuras, ¿no? Pero una vez que empezamos a practicar el método científico en medicina,
empezamos a ser más rigurosos y a tratar de probar con evidencia qué funciona y qué no funciona. Y nos hemos valido de una serie de ciencias físicas muy precisas para conocer cómo funciona el cuerpo, cómo funciona ese funcionamiento del cuerpo, lo llamamos la fisiología del organismo vivo. Y cuando esa fisiología se altera, ese funcionamiento se altera, entonces se habla de la fisiopatología, es decir, cómo se altera la fisiología normal, cómo se altera el funcionamiento normal y se hace patológico, pues. Entonces, todo esto se los digo porque veo con gran preocupación cómo todos los días muchos canales de YouTube, de Instagram, etcétera, presentan doctores, médicos, legítimamente que han pasado por escuelas de medicina, lo cual les da, pues, credibilidad. El problema es que cuando empiezan a hablar, los que sí estamos obligados a defender la evidencia científicamente recabada en medicina, nos quedamos un poco atónitos, porque pareciera que estos médicos no basan sus concepciones, sus diagnósticos y sus tratamientos sobre base científica, sino sobre lo que a ellos se les ocurre que deben ser las cosas, ¿no? Lo cual es altamente peligroso, porque la única diferencia, la única expectativa que puede tener una persona que va a un médico es que el médico sea lo más científicamente competente. No que sea un chamán, porque si empieza a inventar cosas que no tienen sustento científico, se transforma pues en eso, pues en un brujo, en un chamán, en un piache. Alguien que inventa cosas, ¿verdad?, sin ningún tipo de verificación, simplemente porque él piensa que esa es la manera en que se hacen las cosas, y entonces somete a los pacientes pues a una suerte de permanente investigación sin probar nunca nada. Y con un sesgo tremendo donde él solamente ve los resultados que él quiere ver, no los resultados que no le interesan ver. Entonces eso hace pues que mucha gente haya perdido confianza en los médicos. Y yo siempre he dicho, cada vez que oigo esta frase, pero esto está científicamente comprobado. Me da risa que la gente use la palabra científicamente, porque al fin y al cabo eso es lo que aspira a la gente, que algo esté científicamente probado. Porque si yo te digo a ti, dame una prueba no científica, fantástica, imaginaria de algo, cualquier invento vale. O sea, cuando tú quieres que alguien te pruebe algo científicamente, lo que le está diciendo con la palabra científica es que sea basado en la ciencia, en el consenso de una investigación con una metodología científica. Ahora, si me vas a decir que te pruebe algo por lo que yo creo que debe ser, tenga o no tenga evidencia, pues ya cualquier cosa sirve para probar algo. Cualquier cosa que yo te diga, pues tú te la crees. Yo siempre he dicho que la gente que tiene esa necesidad de vivir en lo fantástico sin ningún apego a probar científicamente las cosas, debería quitarse la bata blanca y ponerse una indumentaria de chamán, de piache, de sacerdote primitivo, ¿no? Yo creo que estaría más acorde con lo que están postulando, ¿no? Porque uno a veces los oye en los programas y se pregunta, bueno, ¿de dónde sacó este señor o esta señora esto? ¿Dónde dice eso? ¿De dónde especula esa persona eso? Bueno, entonces eso hace que uno se preocupe, porque cuando uno entonces ve el número de seguidores que tiene esa cuenta, uno se asombra porque ve 50, 100 mil personas. Uno dice, o sea que 100 mil personas están siendo engañadas con esta especulación sin fundamento, todo porque dice doctor o doctora tal. Me parece peligroso eso, ¿no? Más deberían demandar a los doctores que salen a decir cosas que no tienen fundamento.
porque eso es un crimen. Que lo diga una persona sin título, perfecto, pero esto es mal ejercicio de la profesión. Salir a difundir una postura de diagnóstico y de tratamiento que no tiene sustento en la realidad o que no tiene fundamento científico, basado en que yo digo esto o yo digo aquello. Pero esas personas son sumamente llamativas. Llamativas es porque hay un público especial que no le interesan opiniones científicas, les interesan opiniones mágicas, que concuerden con lo que ellos creen que saben o con lo que ellos intuyen que pasa con el cuerpo. Voy a hablar de un caso específico que fue el que generó este comentario de hoy. El otro día estoy viendo una joven doctora que salió en una red de esas sociales a decir que la osteoporosis es un invento de los médicos para sacarle dinero a la gente, que la osteoporosis, que los mecanismos para diagnosticar la osteoporosis, para medir el grado de densidad ósea, es una farsa, que la idea entonces es poner a las personas en medicamentos y que básicamente cuando está claro que hay un proceso progresivo de pérdida de densidad ósea en una parte de la población femenina más que todo, hasta un 25% de las mujeres después de los 65 años tienen osteopenia o algo de osteoporosis. 25%. Eso es una de cada 4 mujeres después de los 60 años, sus huesos empiezan a volverse más frágiles. Y por encima de los 80, más de la mitad de los 80 años. O sea que si usted tiene una abuela de 80 años, chances hay de que aunque esto no lo ve, su abuela tiene huesos más frágiles. Esto no admite discusión porque esto se sabe desde hace añales. La proclividad que tienen las personas mayores, en particular las mujeres menopáusicas, de sufrir caídas o caídas que generan fractura o fracturas espontáneas en los huesos. Pierden estatura, se encorvan, tienen cambios anatómicos que revelan que algo está pasando en su estructura ósea que se ha ido deteriorando. Y cuando se hacen radiografías, pues se ve inequívocamente la osteoporosis. Entonces, lo que me llamó la atención, hasta allí la doctora está correcta, está en lo correcto. La parte que me preocupó fue cuando ella dice que eso es mentira, que eso básicamente se puede curar con una buena nutrición y con ejercicio. Lo cual tiene un aspecto de verdad, en el sentido de que una buena dieta rica en calcio y vitamina D, exposición solar y una vida sana sin consumo de cigarrillo y sin consumo de alcohol y con una actividad física regular, reduce la probabilidad de que usted tenga osteoporosis. La reduce sustancialmente, pero no la evita totalmente. Y el problema entonces viene a cómo saber si usted tiene osteoporosis o no la tiene. Si usted es una mujer sana, uno puede técnicamente decir: yo no debo tener osteoporosis porque yo hago ejercicio, yo no fumo, yo no tomo alcohol, yo toda la vida he llevado una actividad física muy buena. No hay forma ni manera de que yo tenga osteoporosis. Si nosotros basáramos la ciencia médica en base de que porque la gente se ve bien, está bien, dejaríamos de diagnosticar muchas enfermedades tempranamente. Por eso es que dentro de este proceso científico de la medicina hemos llegado a la introducción de lo que se llama el test, la prueba.
Usted dice que está bien, vamos a ver si usted está bien. Que usted se ve sano y usted cree que su sangre está bien, vamos a hacerle un examen de sangre. Solo haciéndole un examen de sangre, nosotros podemos saber si usted está empezando a tener alguna patología sanguínea, bien sea por aumento de glóbulos rojos, glóbulos blancos, o por falta de glóbulos rojos o de glóbulos blancos, cualquiera de las dos, por aumento o por defecto. Entonces, dentro de esta tecnología médica que tenemos hoy día, la única manera real de saber cómo está la gente es haciéndole una prueba. Diferentes pruebas, algunas son de imágenes, algunas son electrográficas, otras son químicas, otras son bacteriológicas, etc. Sin esas pruebas, lo que tenemos es una apariencia de salud. Usted puede lucir esplendorosamente, bien físicamente, y aún así ser diabético o ser prediabético. ¿Por qué? Porque ya su azúcar está alta. Ahora, ¿cómo saber si su azúcar está alta o no si no se la mide? Entonces, cualquier médico que haya estudiado medicina, que salga a decirle a alguien, no te midas la glucosa, porque te van a poner a consumir metformina, es un irresponsable. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque presume que el no tomar muestras de algo ayuda básicamente a evitar el tratamiento de una enfermedad. O sea que si yo no mido el azúcar alta, pues la persona no es diabética hasta que yo le diga que tiene el azúcar alta. Por lo tanto, pues no te la midas. Así vas a pasar años sin diabetes. Hasta que la diabetes que tengas sea tan evidente que alrededor de la orina tuya haya un grupo de hormigas aprovechando la glucosa en abundancia que tienes en la orina, ¿no? O te dé un accidente cerebrovascular o te dé un infarto. Ya para ese momento, intervenir en tu diabetes va a ser un poco tarde, ¿no? Y en el caso de la osteoporosis pasa lo mismo, ¿no? Yo no me voy a hacer un estudio de densitometría ósea porque la doctora dice que eso no es válido, que eso no es exacto, que eso no está científicamente comprobado, que eso es un truco para que uno gaste dinero y se haga un estudio y lo pongan en tratamiento, cuando en realidad eso se controla con dieta y ejercicio. Sí, el problema es cómo sabes que se controla. O tu único indicador de que tienes la enfermedad es el día que te levantes de la silla y se te fracture un hueso espontáneamente, ¿no? Con todas las consecuencias que tiene, que cuando ya hay fracturas espontáneas, como se llama ese tipo de fractura, ya tú tienes una osteoporosis severa. Entonces a mí me parecen ese tipo de cosas que muchos doctores están haciendo ahora, proclamándose como los grandes genios de descubrir que la medicina, los test, la medicina convencional, eso no sirve para nada. Eso no es más que un interés de sacar dinero de la gente. Que si usted tiene una dieta buena y hace ejercicio, usted nunca se va a enfermar. El problema es que los hospitales están llenos de pacientes con coronarias tapadas que hasta hace un mes estaban trotando y se sentían muy bien, hasta que les dio el infarto. De personas que han llegado a los 60, 70 años y que se sentían muy bien y con una simple caidita tienen una fractura severa de cadera, y cuando los doctores hacen la placa radiográfica dicen, no fue la caída la que destrozó el hueso, es que el hueso está demasiado frágil, está hecho una galleta, con cualquier caidita se hubiera roto este hueso. Entonces, me llama la atención que este tipo de médicos que promueven esa
sobre énfasis. Primero que decirle a alguien, hacer un canal para decirle a alguien que si se alimenta bien y hace ejercicio, es la cura de todas las enfermedades, no es nada nuevo ni aporta nada, pues eso lo sabe todo el mundo. Eso es algo de sentido común. Yo no necesito entrar a un canal para que un doctor o una doctora me diga que tengo que hacer ejercicio o comer sano. O sea que si eso es todo lo que tú me vas a decir, pues ya eso yo lo sé. Materia vista, como dices, ¿no? No me parece que es conducente a eso. Hasta ahí está bien, es una buena recomendación, un buen recordatorio, pero no es nada que valga la pena reconocer un gran conocimiento de las cosas. Pero cuando esa doctora me dice no te hagas la prueba, porque entonces te van a poner en tratamiento, asumiendo que porque tú te sientes bien, la prueba debería salir bien, a mí me parece que en ciertos grupos estadísticos eso puede traer una serie de consecuencias. Eso es como decirle a las mujeres, si tú te ves tus mamas bien y bonitas y simétricas en el espejo, no te hagas la mamografía, porque si tuvieras un cáncer se viera. Bueno, sí, no te están mintiendo. Si tú tienes un cáncer de mama se ve cuando es estadio 4, cuando ya se ve en la piel y cuando ya tienes un edema en todo el pecho y no puedes tragar y ya estás metastásica. En ese momento, hasta el personal de limpieza que vea al paciente dirá, ese paciente tiene un cáncer de mama. Ahí no se necesita ser un genio para diagnosticar eso. Pero si tú la quieres diagnosticar ese cáncer de mama, cuando ese cáncer está intraductal dentro del ducto mamario, cuando tiene un diámetro estimado de 1 milímetro, 2 milímetros, cuya única evidencia detectable son unas microcalcificaciones y uno que otro elemento más, tú necesitas una mamografía. Sin eso, no hay forma ni manera de que nadie te pueda ver tus pechos y decirte, tú estás bien, tú estás normal. Que la mayoría de las mamografías salen normal, claro. La mayoría de las mujeres no tienen cáncer de mama. Pero es que los estudios se hacen es para detectar los cánceres de mama. Ni siquiera para garantizarle a la gente que no tiene cáncer de mama. El valor predictivo positivo, que es como se le llama a la capacidad de detectar algo, es importante. Y en el caso de la mamografía, es más importante que la capacidad de decirte a ti que no tienes nada. Porque el doctor puede no ver algo que tienes y decirte equívocamente que no tienes nada. Pero si él ve algo sospechoso, es muy probable que tengas algo. Pero bueno, eso es otro programa que voy a hacer sobre el particular sobre el cáncer de mama en la mamografía. Pero hoy estoy trabajando sobre la osteoporosis. Entonces, como la osteoporosis es básicamente la pérdida de densidad mineral del hueso, voy a hablarles un poco de eso, porque ustedes tampoco vinieron a que yo al escuchar este cuento, sino a aprender un poquito sobre ese maravilloso tejido que se llama el hueso. El hueso es un tejido con una matriz, se llama una matriz de un tejido, es al sustrato donde están las células. En otras palabras, a esa trabécula, a esa tela fibrosa donde se posicionan las células para poder funcionar, crecer y eso. Véanlo como el andamiaje sobre el cual se construye un edificio. Las columnas, las vigas y los pisos. Y la célula sería la gente que vive en el edificio. Pero para que la gente pueda habitar un edificio, para que puedan funcionar y haber diferentes pisos con diferentes funciones y personas que entran y salen, tiene que haber una estructura física donde ellos estén montados. Y ese es el edificio, pues. Y eso es lo que se llama la matriz de un tejido. En el caso de la sangre, que es un tejido, la matriz es líquida, es el plasma sanguíneo. Ahí nadan las células, ¿no? En el caso del músculo,
y de cualquier otro tejido conectivo, que es como se llaman esos tejidos los que conectan estructuras con otras, la matriz es flexible, está constituida por fibras de colágeno, fibras elásticas, etc. Pero en el caso del hueso, es un tejido duro, es un tejido sólido. Son una serie de trabéculas que a través de un proceso de calcificación, donde el calcio juega un papel importante porque se incorpora a la matriz y la endurece y forma lo que uno ve aparentemente cuando uno ve un hueso que lo ve duro. Esa dureza está dada por la densidad de sales de calcio depositadas en esa trabécula ósea. Y allí viven otras células, ¿verdad?, que forman entonces el tejido óseo. Se llaman los osteocitos. Entonces estos osteocitos están allí y, como todo tejido, se renueva constantemente. Y se renueva creando nuevas células. Y esas células óseas que crean nuevas células se llaman osteoblastos. Son células que cuando se dividen hacen células hijas y se llaman blastos por eso, porque ellas son las que construyen hueso. Ellas son como los albañiles que controlan la estructura del hueso. Pero ¿qué pasa en un hueso que solo tiene osteoblastos? Bueno, que si alguien no para esos osteoblastos, los huesos se vuelven gigantescos, se hipertrofian, producen huesos sin límite alguno. De hecho, eso le pasa a los huesos que tienen cáncer, forman osteosarcomas, pues puede pasar ese fenómeno. Para regular el proceso de qué tanto hueso hay que fabricar, hay otras células en esa matriz ósea que se llaman los osteoclastos. Fíjense, los osteoblastos crean células óseas, los osteoclastos las destruyen, lo cual crea un proceso dinámico de renovación. Se destruyen las células viejas y se crean células nuevas. Y el hueso pues constantemente se está renovando. Por eso es que ustedes se fracturan un hueso y ustedes lo ven 3-4 meses después y está completamente resuelta la fractura. Se han producido numerosas células nuevas que han sellado la brecha, el abismo que había en la fractura, y se ha formado lo que se llama el callo de fractura, es decir, un engrosamiento gordo, grueso de lo que era antes el segmento de hueso. Parece un tumor el callo de fractura. Pero inmediatamente el cuerpo, en su increíble sabiduría, dice: no, este hueso ya no parece normal. Vamos a tallarlo, vamos a llevarlo a su anatomía normal, a su forma normal. Vamos entonces a empezarle a quitar hueso y empiezan a actuar los osteoclastos. O sea que en un momento dado, la calidad de un hueso depende del acelerador de los osteoblastos y del freno de los osteoclastos. Cuando los muchachos están creciendo, en la pubertad y en la adolescencia, están esos osteoblastos haciendo hueso como locos. Por eso es que se tiran esos estiramientos y suben de estatura y se vuelven más corpulentos, ¿no? Pero por controles hormonales de diferentes tipos, llega un momento en que se detiene la osteogénesis, como se llama, la capacidad de generar hueso, se le pone un freno a los osteoblastos y los osteoclastos entran en actividad. Bueno, siempre están en actividad, pero estadísticamente prevalecen, entonces empiezan a limitar un poco y así se mantiene durante 40, 50, 60 años. Con el envejecimiento, el estrés, la fatiga, los tóxicos y muchas otras entidades fisiológicas, fisiopatológicas y tóxicas, si es que la persona lleva una vida tóxica,
con nicotina, con alcohol, con drogas, con marihuana, con cocaína, con toda una serie de agentes que no ayudan a un cuerpo sano, y las personas no ejercitan su musculatura, pues el hueso empieza a degenerar, a volverse más blando, menos rígido, ¿verdad? Predominan entonces la actividad osteoclástica, no hay mucha actividad osteoblástica, el hueso se vuelve poroso. El hueso tiene su propio suministro de sangre, por supuesto, si no, no se podría hacer todo esto, y su propio suministro de fibras nerviosas, su propia inervación, como se le dice, ¿no? De tal manera entonces de que el hueso es una entidad dinámica que está construyendo hueso constantemente y destruyendo hueso cuando ese proceso de crecimiento se va de exagerado, ¿no? Entonces es mucho más importante porque con la pérdida de la estructura hormonal que se da con la menopausia en la mujer, hay una mayor proclividad a que la persona tenga cambios en el metabolismo del calcio y de la vitamina D, y si la persona no toma medidas dietéticas y de estilos de vida para por lo menos aminorar o regular eso, pues puede en un momento dado, en forma silente, sin síntomas, progresar a una estructura ósea muy frágil. Entonces, para eso es que es importante, después de cierta edad, pues tú no vas a hacer un estudio de densidad ósea a los 20 años, a menos que haya criterio clínico de que hay un proceso de deterioro óseo, pero no para pesquisa. Eso es otra cosa. Hay dos tipos de estudios en la parte médica. Hay el estudio diagnóstico, que es el estudio que se hace para probar una hipótesis que ya se tiene sobre una patología. Es decir, yo veo al paciente algo disnéico, lo veo un poco pálido y le pido un examen de hemoglobina en sangre para ver si está anémico. Eso es un examen diagnóstico. ¿Por qué? Bueno, porque hay criterios para pedir el examen de sangre, porque ciertamente parece haber una palidez que puede o no ser producida por una anemia y una cierta disnea que puede también o no, porque hay muchas causas de disnea, ser producida por una anemia. Pero ya vamos al examen de sangre a probar que realmente el número de glóbulos rojos o el porcentaje de saturación de oxígeno en los glóbulos rojos está afectado. Vamos a probar o a desaprobar una hipótesis de diagnóstico. Pero también podemos hacer un examen general a alguien que no tiene ningún síntoma. Nada, está sanito. Pero va a participar en las Olimpiadas o va a hacer una serie de vuelos porque es piloto, etcétera, etcétera. Entonces le pedimos una batería de exámenes, dentro de los cuales se le incluye un examen de sangre para despistar, por eso se llaman estudios de despistaje, para asegurarnos de que no tenga algo que ya es medible o detectable que no lo hemos visto sintomático. Entonces, los exámenes se piden por esas dos razones, o para probar algo o para excluir algo. Cuando es para probar algo es diagnóstico, cuando es para excluir algo es de despistaje. Quiero saber cuáles son los pacientes anémicos, entonces les hago un examen a todos, separo los anémicos de los que están normales. Sin el examen de sangre no puedo saber a cuál tengo que darle tratamiento para la anemia o buscar las razones por las cuales esa anemia ocurre. Entonces, es importante que las personas entiendan que las pruebas en medicina, para poder ser aceptadas por la comunidad médica y las comunidades regulatorias, tienen que probar ser útiles. Usted no puede agarrar e inventar un test
por mucho doctor que sea, y decir, yo voy a inventar el test Cisneros, y si sale positivo tienes esto, y si sale negativo no lo tienes. Eso no funciona así. ¿Ok? Eso funciona porque para yo hacer esa aseveración por un test que yo legítimamente haya creado, yo tengo que probar científicamente la sensibilidad y la especificidad de ese test. ¿Qué tan capaz es el test de encontrar a la gente enferma y qué tan capaz es el test de excluir a la gente que no está enferma? Y usted dirá, bueno, José, no es lo mismo. No es lo mismo. O sea, el hecho de que usted diga tantas personas tienen cáncer, pero las otras no necesariamente las que salen negativas en el cáncer no tienen cáncer. Porque si el test es muy sensible, va a detectar todos los cancerosos, pero si es poco específico, se le van a pasar muchos cánceres y no los va a detectar. En esos casos se habla de un test muy sensible, pero poco específico. ¿Bien? Entonces fíjense que la estadística nos juega juegos contraintuitivos. Porque uno en la vida real uno dice, bueno, los que son zurdos se ponen para acá y los que quedan deben ser derechos, ¿no? Pero en la biología las cosas no funcionan así, menos con los tests. O sea que ambas cosas hay que probarlos. Hay que probarlos. Oye, se me ocurre ahorita hacer una ocurrencia. Fíjense, una cosa tan sencilla como saber en una población cuántos son derechos y cuántos son zurdos. Entonces yo podría decir, bueno, ¿cómo se te ocurre? Bueno, ponlos a escribir. Le das a cada uno un papel y haces el test de Cisneros para determinar si una persona es zurda. Todos los que pudieron escribir con la mano derecha no son zurdos. Por lo tanto, mi test es muy bueno. Fíjate, de este lado están los que escriben con la derecha, que no son zurdos, y a este lado quedan los zurdos. Hasta que yo te digo, ¿tú sabes que hay zurdos que escriben con la derecha también? O sea, que el hecho de que una persona escriba con la derecha no lo hace necesariamente derecho, diestro, sino que puede ser realmente zurdo. Y que por razones culturales aprendió a escribir con la derecha aún siendo zurdo. Entonces, yo creo que con este ejemplo les he puesto que en medicina las cosas no son tan fáciles así como la gente cree. Pero lo que sí no se puede decir es que tú puedes darle recomendaciones a pacientes y decirles que no se hagan pruebas que pueden ser útiles para despistaje o para diagnóstico porque a ti te parece que con nutrición y ejercicio el problema se resuelve o que el problema se previene. No se previene. Yo le digo a todo el mundo que tiene una excesiva concentración en el valor de la nutrición. Le diría, ¿ustedes parecen ignorar la genética de la familia del paciente? ¿Ustedes parecen ignorar la genética propia del paciente? Los cambios epigenéticos que haya sufrido el propio paciente. Eso pareciera no importar. O sea que si yo tengo padre diabético, madre diabética, hermano diabético, si yo hago ejercicio y hago dieta, yo no voy a ser diabético. Ojalá fuera así de fácil. Ojalá fuera así de fácil. Es más, hay personas que nunca han tenido antecedentes diabéticos y son diabéticos. Hay personas que no son obesas y son diabéticos. Personas que son obesas y diabéticos tipo 2 también. Porque me van a decir, no, pero la diabetes tipo 1 es otra cosa. Sí, la diabetes tipo 2. O sea que eso tampoco significa que por el hecho de que la nutrición no es una condición suficiente para que usted se cure, usted no va a comer bien. Entonces, uno habla entonces de condiciones suficientes y necesarias. Es un término que ustedes van a oír con bastante frecuencia. Para usted llegar a viejo, es necesario que usted se alimente bien y haga ejercicio y se controle su peso. Pero no es suficiente. Usted tiene con regularidad que ir al médico para detectar una enorme cantidad de enfermedades que se van a producir aún comiendo bien y haciendo ejercicio.
Si no, ya les digo, la medicina fuera totalmente innecesaria. Todo lo que habría sería que darle a la gente una o dos o tres o cuatro pastillas o una merengada diaria con todos los nutrientes necesarios, que ya se conoce cuáles son. Una versión líquida de todo ese poco pastillas que usted toma todos los días. Y ponerlo todos los días obligatorio a caminar o a hacer ejercicio 2 horas. Nadie se enfermaría en el planeta, según la corriente de pensamiento de estos médicos. Entonces, a mí sí me parece irresponsable que la doctora le diga a las mujeres que la densitometría es un engaño, que es una farsa y que no funciona. La densitometría se hace con rayos X porque los huesos obstruyen el paso de los rayos X, los absorben. Por lo tanto, midiendo la absorción de los rayos X cuando pasan a través de un hueso, es posible detectar qué tan duro, qué tanto calcio hay en el hueso. Y en función de eso se hace un valor numérico. La gente, las mujeres y los hombres normales tienen -1 y de 1 a 1.5 ya estás en un nivel de osteopenia y de 1.5 o 2.5 en adelante pues ya estás en vías de desarrollar osteoporosis. Te veas bien o no te veas bien, comas bien o no comas bien. La mayoría de las personas con osteoporosis no comen bien, pero eso no significa que las personas que comen bien están libres de osteoporosis, porque las hormonas no tienen absolutamente nada que ver, o por lo menos no directamente, con la calidad de tu nutrición, sino tienen mucho que ver con la calidad de tus glándulas, que son las que la producen. Entonces, como corolario de esto, y viendo que ya estoy aproximándome a los 47 o 48 minutos, yo pienso que es un deber de las personas ser sumamente escépticas de todos estos médicos que, siendo médicos, hablan mal de los procedimientos médicos que ya han sido establecidos científicamente con evidencia. Esta doctora, por ejemplo, salía a decir que la densitometría estaba basada en los valores normales de mujeres de 30 años hace años, y que por lo tanto todas las mujeres de ahora pues no tenían los huesos de la mujer de 30 años de hace 30 años y que por lo tanto eso no servía. Se estaba utilizando una escala equivocada. Semejante ignorancia refleja eso, como que si los estudios que fueron aprobados hace 40 años sobre una base de investigación no se hubieran tocado en 40 años. ¿Ustedes saben cuántos millones de densitometrías de adultos mayores se han realizado en los últimos 40 años que tiene esa metodología funcionando? Estaba yo terminando la especialidad cuando ya empezaron a aparecer los densitómetros, asumiendo que en ese momento los investigadores no tuvieran claro cuáles son los valores normales que medía el aparato. ¿Ustedes creen que en 40 años de datos acumulados no se tiene una idea de lo que son los valores normales, la media, la mediana, el promedio y la desviación estándar, la primera, la segunda y la tercera de una población de adultos normales y patológicos? Entonces, ¿cómo va a llegar esta doctora a decir que esos resultados no son confiables cuando esos resultados han sido probados con el tiempo? Que se pueda resolver el problema una vez que te lo diagnostican, ya eso es otra cosa. Ya eso es cuestión de las terapias. ¿Funcionan o no funcionan? Ella dice, el calcio no funcionó, esa gente que estaba tomando calcio como loca. Ahora se usan otros, los biofosfenos. Sí, la medicina cambia y lo que funcionaba antes ahora se encuentra que funciona menos eficiente o no funciona. Eso es válido. Eso no descalifica el método científico. El método científico no se descalifica por haber estado equivocado. Es más, si los médicos y los científicos fueran tan tercos en insistir, a pesar de la evidencia, que algo no debería cambiar, entonces no son verdaderos científicos. El científico cambia en la dirección de la evidencia. Si sale nueva evidencia que contradice lo que se creía,
pues hay que cambiar lo que se creía. Hay que cambiar lo que se creía. Entonces este comentario se los digo porque se está popularizando la idea, yo la llamo la idea del presidente Trump, cuando le dijeron durante la pandemia, es que el problema es que están aumentando el número de test positivos de COVID. Y el presidente, en una de sus frases más famosas, dijo, bueno, no hagan el test, pues. Si el problema es que los test están saliendo positivos, no hagan los test. Pero si no hacemos los test, claro que va a disminuir el número de test positivos, pero entonces no vamos a saber quién tiene COVID y quién no tiene COVID, ¿no? Pero eso les da una idea, pues, de cómo a veces la gente, sin pensarlo mucho, le parece que algo es lógico. Sí, bueno, si los test están saliendo, si hay muchos test positivos, pues no vamos a no hacer test. Si hay muchas mujeres con osteoporosis, porque la densitometría ósea los está diagnosticando, pues no hagan más densitometría y ya está. Se curó la osteoporosis. Lo que pasa es que es una enfermedad silente que progresa y que si la persona ni siquiera está al tanto de que la tiene, para el momento en que la enfermedad pasa a ser significativa, ya es demasiado tarde. Bueno, porque ya viene una fractura, ya el paciente está hospitalizado, hay que hacerle un trasplante de cadera, ya llegó lo que se ha podido haber abordado tempranamente en los años 60, 70, viene a ser probablemente la causa de muerte de la abuela en los años 80 o 90. Bueno, ese es el cuento de hoy. Decirles, señores, la medicina no es una ciencia exacta, pero es una ciencia. Utiliza el método científico, todo lo que los médicos hacen en general, casi todo, pero esa es la idea, tiene que ser probado en su efectividad y en su seguridad. Efectividad es que funcione. Seguridad es que no haga daño. Efectividad no debe nunca ser interpretado como que va a funcionar en el 100% de los casos. No hay nada que funcione en el 100% de los casos. En biología, eso es muy raro que algo que se hace en biología abarque al universo total de organismos afectados. Pero debe haber sido probado científicamente que una inmensa mayoría significativa de las personas mejoraron con ese tratamiento. Por eso se está usando. El día que se descubra que no es seguro o que no es tan efectivo, perfectamente se puede hacer un cambio de opinión y decirle, ustedes se acuerdan de aquellas medicinas que yo les mandé, sí, no se las siga tomando. Porque con los años hemos descubierto por evidencia que no es tan efectivo como pensábamos. Ahora tenemos una más efectiva, que ha probado ser más efectiva. O miren, hemos demostrado que a pesar de que al principio no parecía hacer daño, ahora hemos demostrado que este medicamento tenía unos efectos tardíos que nunca fueron observados porque no había pasado tanto tiempo, pero ahora que hay una población importante de gente con más de 10 años tomando este medicamento, es que nos damos cuenta de que sí afecta el hígado, sí afecta esto, sí afecta aquello. Que es criticable que una medicina haga daño. Bueno, el problema es cuando se enteraron de que hacía daño, ¿verdad? Si inmediatamente que se dan cuenta de que una medicina hace daño, la empresa misma tiene la responsabilidad social y legal de retirar la medicina del mercado y de informar a los médicos de lo que está pasando, pues no es necesariamente una crítica a la ciencia médica. Pero se equivocaron. Pero si es que la ciencia se vive equivocando. La ciencia progresa gracias a las equivocaciones. ¿Usted sabe quiénes no se equivocan? Los brujos. Esos siempre tienen la razón. Esos siempre tienen la verdad por encima y cuando no la tienen, hacen ver como que sí la tienen. Y cambian la evidencia para que aparezca lo que ellos quieren que aparezca. Esa es la diferencia entre la brujería y la ciencia médica. La ciencia médica se autocorrige, se autoevalúa constantemente. La brujería no. Si usted tiene 40 años vendiéndole una pócima a alguien que le ha producido millones a usted y ningún beneficio a los pacientes,
usted no tiene ningún interés en decirle a su paciente que eso no funciona, porque de eso ha vivido usted y gracias a eso su hijo y su familia han progresado. La industria, podríamos pensar que tiene el mismo interés, solo que la industria está regulada por organismos cuyo propósito y responsabilidad es velar porque eso que usted está haciendo por los pacientes sea seguro y efectivo. Entonces, bueno, eso es lo que quería comentarles hoy en este programa de reflexiones a raíz de tanto médico que viene con el cuento de la medicina holística, de la medicina, qué sé yo, todos los días le ponen un nombre diferente. Un día esto voy a tratar de recordarlos todos. La ortomolecular, esa es otra. La germánica, esa es otra. Cuánto loco hay que quiere hacer dinero o hacerse famoso, inventa una medicina propia, una fisiología, o sea, un análisis de cómo el cuerpo funciona propio, ¿verdad? Pero no tienen evidencia alguna para probar que eso funciona. Todas las evidencias son anecdóticas. ¿Y qué es una anécdota? Una anécdota es lo que llaman cherry picking, ¿no? Usted agarra un grupo de personas, selecciona lo que usted quiere señalar y esa es la muestra que usted tiene. Esa muestra no es representativa del universo, pero es la que usted quiere para probar su teoría. Entonces usted agarra a los 4 pacientes que se han curado de cáncer con la pócima que usted les hace y usted dice, mi pócima es muy buena contra el cáncer. Fíjense, aquí están 4 personas y las he curado. Nadie sabe, ni usted mismo, si se curó por lo que usted tomó, por lo que tomaron, porque usted no hizo un estudio controlado. Pero usted lo que no dice es el otro 90 y pico % de las personas que tomaron eso y que o siguen con el cáncer o están peor ahora con una intoxicación producto de lo que usted les está dando. Entonces, para eso tenemos la ciencia médica, para eso tenemos los entes reguladores. Siempre y cuando los entes reguladores hagan su trabajo, porque ahora tenemos gobiernos que parecen haber caído en esa misma supertequería de creer que la ciencia médica se le puede saltar con las opiniones de alguien que no tiene idea de lo que está hablando. Y entonces ahora pues hay gente que considera que muchas drogas y muchas vacunas no son necesarias porque él le da la gana de que no deben ser necesarias. No tiene fase alguna, no tiene evidencia alguna, pero tienen poder y tienen influencia en los medios de comunicación. Y la gente que no sabe, pues presume que si es el secretario de salud, si es el ministro de salud, si es el doctor tal o la doctora tal, debe ser porque es verdad. No. No necesariamente un título garantiza que la persona que lo tiene es honesta. Es honesta. El título refleja que la persona pasó los exámenes y cumplió con los requisitos para recibir el título. Eso es todo lo que significa. No significa ni siquiera que usted es un buen médico. Ni eso garantiza el título. Porque el buen médico tiene una cantidad de características que no se miden en los exámenes. Más, hay interesante, uno a veces es conocido estudiantes que han sido estudiantes bien mediocres y en la práctica terminan siendo extraordinarios médicos, pero de verdad, yo conocí uno una vez que siempre me impresionó como uno de los tipos más brillantes que yo he conocido. Y un día estoy conversando con otro colega, lo menciono con gran admiración y me dice, yo estudié con él. Ah, ¿tú estudiaste con él? Yo sí, una lumbrera. Me dice, no, para que todo el mundo piensa eso, que él debió haber sido el mejor de su clase. No lo fue. Era un estudiante promedio. Ni muy malo ni muy brillante, pero nunca nadie entre sus compañeros se iba a imaginar que fulanito de tal iba a llegar tan lejos y iba a ser una persona tan reconocida como un excelente profesional. Y dije yo, fíjate tú cómo a veces, y pasa en todos los niveles, Es interesante ese fenómeno de cómo las notas universitarias no necesariamente son un buen predictor del éxito profesional. Y en medicina eso es claro.
la personalidad, la empatía, la educación, la clase, la necesidad de mantenerse estudiando toda la vida. Todo eso es lo que hace un buen médico. Y el diploma no dice que usted tiene esas calificaciones. Lo más que dice es que usted aprendió la materia, pasó los exámenes, pagó su tiempo en la universidad y ya está. Son los pacientes, son su récord profesional, su récord quirúrgico, los éxitos en sus trabajos de investigación, su actividad de publicaciones científicas, lo que van a medir si realmente usted es un buen médico. Son sus colegas los que van a decir si usted es un buen médico, no el diploma. Yo he visto médicos graduados en Harvard y son considerados por sus colegas como unos grandes charlatanes. Grandes charlatanes, individuos que han vivido del cuento, de la mística y de lo fantástico y de lo esotérico toda su vida, habiendo sido y habiendo tenido el talento para ser excelentes médicos. Pero se fueron por el área del dinero. Y dijeron, mira, yo gano mucho más dinero, en vez de estar tratando pacientes individuales, gano mucho más dinero con mis cursos, mis videos, mis libros, mis apariciones en televisión, mi podcast, etcétera, etcétera, etcétera. Yo afortunadamente este podcast no me ha producido un centavo. Todavía estoy esperando que YouTube me descubra. Pero hasta ahora no lo han hecho. Por lo tanto, todos mis comentarios están libres de auspicios económicos o de grandes cheques producto de la enorme sintonía que tengo. Por lo tanto, eso me da una gran libertad de expresar lo que pienso sin temor a que mis anunciantes se sientan ofendidos o a que el canal se sienta obligado a censurarme. Por eso no pongo música. No me gusta que me regañen y poner música que no es de uno es un riesgo porque entonces vienen las violaciones del copyright, en cuyo caso pues yo trato de no poner música. Como yo no soy músico, respeto a los músicos que quieran oír música, que vea un canal de los músicos. El que viene aquí viene a escucharme a mí. Espero. Y fíjense que dije a escucharme, no a verme, porque en realidad no hay mucho que ver. Una persona de la tercera edad montada en un triciclo dando vueltas al mismo vecindario todo el tiempo. Pero yo espero que las cosas que les estoy diciendo los hagan pensar. Y si usted no tiene paciencia ni interés en aprender o escuchar algo, usted tiene que irse a otro canal donde en 5 o 6 segundos le van a mostrar algo que lo excite y ya está, satisfecho su trago de dopamina diario. Aquí no hay dopamina, en mis programas no hay dopamina. En mis programas hay la sincera confianza o expectativa de que las personas que me escuchan me entiendan y las haga pensar las cosas que les digo. Así como yo hago con muchos programas. Yo me calo programas de 2 horas. Si ustedes creen que mis programas son largos porque a veces llegan a 1 hora, yo escucho programas en YouTube de 2 horas. De una persona en un monólogo como yo, o de dos personas hablando por 1 hora o 2 horas del mismo tema. Y yo no me aburro porque son muy buenas conversaciones que me ponen a pensar. Bueno, ya llegó la hora de retornar a casa y vamos entonces a dar por terminado esta sanción. Si le gustó este programa, suscríbase al canal para que se entere cuando yo saco un nuevo programa. Eso dice todo el mundo. Yo no creo que YouTube le manda a nadie ningún aviso, pero ellos dicen que sí. Y active las notificaciones para que supuestamente el aviso le llegue a través de su correo electrónico. Y bueno, y de vez en cuando
a YouTube le dé la gana de mostrar alguna miniatura mía y usted ve alguno de mis programas, pues sepa que aquí hay una persona que en forma honesta y sincera le está diciendo lo que piensa, sin filtros, sin exageraciones y en forma crítica. Eso es todo. Esa es mi esperanza. Muchas gracias a todos. Buenas noches, hasta mañana. Haremos otro programa, ya veré qué se me ocurre plantearles mañana. Hasta la vista, como decían antes. Stop recording.